Bendiciones, amigos y hermanos. Es para mí un gozo poder ser parte de esta serie de estudios sobre la divinidad por Elena de White. Específicamente, estudiar qué pensaba ella o qué creía ella y qué enseñó ella con respecto al Hijo de Dios. En esta ocasión vamos a estar examinando algunas citas. La primera de ellas se encuentra en el Evangelismo, página 446, párrafo 4, y nos dice de la siguiente forma: Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios. The Signs of the Times, 29 de agosto de 1900, es la fuente original, ¿verdad? El artículo original cuando se escribió esto. Y esto es citado en el Evangelismo, que es una compilación, página 446, en el párrafo 4. Y nos hacemos la pregunta: esta declaración de que nunca hubo un tiempo, de que Cristo asegurara que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno, ¿acaso niega que Él sea el Hijo unigénito de Dios? Es decir, ¿acaso esta cita afirma que no fue engendrado antes de su encarnación, antes de venir a este mundo como hombre? Es interesante notar que esta cita comienza haciendo una declaración de que Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y existente por sí mismo. Y hay 3 puntitos. Y luego nos comienza a hablar lo otro que se nos dice de que Él asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Y esos 3 puntitos nos dejan saber que hay un contenido que se quedó en el medio, que se decidió obviar por motivos de la compilación, y queremos ver qué es lo que dice el contexto completo de la cita. Así que buscando en The Signs of the Times del 29 de agosto de 1900, un poquito más atrás, leemos el contexto y vemos que el contexto es de cuando Cristo estaba hablando con los judíos, que el relato se encuentra en Juan capítulo 8, hablando con los judíos sobre que Abraham vio su día y se gozó, y que antes de que fuese Abraham, Él era, yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy. Estas declaraciones, ¿verdad?, son el contexto de la cita que leímos, y ahora vamos a verla completamente. El mandato dado a Abraham de sacrificar a su hijo fue la prueba más severa que se le podría haber impuesto. Pero mientras él se preparaba con fe a obedecer a Dios, fueron abiertos ante él la venida del justo, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo por los pecados de la raza humana. Mientras él por fe se aferraba a la promesa, Cristo se le reveló. Abraham vio al Salvador encarnado y se regocijó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Sus ojos fueron cegados de tal manera que no le pudieron ver. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. El mensaje que le dio a Moisés para que le diera a los hijos de Israel fue: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El profeta Miqueas dice de él: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por medio de Salomón, Cristo declaró: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada.
cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Al hablar de su preexistencia, Cristo hace retroceder la mente a las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios como uno criado con Él. Signs of the Times, 29 de agosto de 1900. Y nos llama mucho la atención todo lo que se declara en esta cita. Vemos que aunque se declara que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno, aunque se hace esa declaración, también se declara que Cristo fue engendrado. Y para esto queremos ver todo lo que se habla aquí, en esta cita, en todo ese espacio que no se encuentra en el evangelismo. Queremos leerlo porque todo es importante. Nos dice que a Moisés Él se reveló como el yo soy. Por medio de Miqueas se habló que aquel que vendría a este mundo y que nacería en Belén, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Algunas versiones dicen sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si se nos habla de una salida, de unos orígenes en los días de la eternidad que tuvo Cristo. También se nos dice que por medio de Salomón Cristo declaró, así nos dice el Náhuatl, que Cristo declaró por medio de Salomón que antes de los abismos fui engendrada. Dice engendrada porque Cristo está hablando como la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Cuando dice con él estaba yo ordenándolo todo, en la King James, ¿verdad? En inglés, dice, con él estaba yo como uno criado con él. Por eso, Elena de White dice, al final de la cita, aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios como uno criado con él. Así que, a pesar de que se nos dice que nunca hubo un tiempo cuando él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno, a la vez se nos dice, o también se nos dice, que fue engendrado desde los días de la eternidad, que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se nos dice que Cristo fue engendrado y criado por el Padre. Muy, muy interesante. Ahora, considerando solamente esa línea, nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca hubo un tiempo cuando Cristo no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Esto se está hablando de Cristo, desde la perspectiva de Cristo. Y bien mi hija también podría decir que desde que ella nació nunca hubo un tiempo. Nunca hubo un tiempo en la vida de mi hija, en la existencia de mi hija, nunca ha habido un tiempo en la que mi hija no haya estado en estrecha relación conmigo. Pero yo no podría decir lo mismo, desde mi perspectiva. Yo no puedo decir nunca ha habido un tiempo en el que yo no haya estado en estrecha comunión con mi hija. Porque antes de que mi hija naciera, yo no podía estar en estrecha comunión con ella. Así que, aunque mi hija llegó a existir después de mí, bien se puede decir que siempre he estado, desde que nació, siempre he estado en estrecha comunión conmigo. Y mi hija podría decir como Cristo que nunca hubo un tiempo cuando ella no ha estado en estrecha comunión conmigo, su Padre, así como Cristo. Nunca ha habido un tiempo en el que Cristo no haya estado en estrecha comunión con su Padre. Pero sería incorrecto decir que nunca hubo un tiempo en el que yo no haya estado en estrecha comunión con mi hija.
Y no sé si están notando la diferencia, porque había un tiempo antes de que naciera mi hija, en el que mi hija no estaba cerca de mí ni en estrecha relación conmigo. Sin embargo, hablándolo como, o sea, si mi hija sí lo podría hablar desde su perspectiva, porque desde que ella nació nunca ha habido un tiempo en el que ella no haya estado en estrecha comunión conmigo. Asimismo, Cristo es quien está declarando que nunca ha habido un tiempo en el que Él no haya estado en estrecha comunión con su Padre. Así que la declaración del evangelismo de la página 446, párrafo 4, no está diciendo que nunca hubo un momento en el que el Padre no estuviera en estrecha comunión con el Hijo, sino que nos está diciendo que nunca hubo un momento en el que el Hijo no estuviera en estrecha comunión con Dios. Cristo es el Hijo preexistente y existente por sí mismo. Y aquí nuevamente tenemos referencia a esa vida original, no prestada, no derivada. Cristo declara que fue engendrado, aunque se dice que es preexistente y existente por sí mismo. Cristo declara que fue engendrado. Cristo declara que había estado junto a Dios como uno criado con Él, como uno que ha sido educado y guiado en el proceso de crecimiento. Así vemos que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Dicho de otra manera, Cristo siempre estuvo en estrecha relación con el Dios eterno. Y lo interesante es que Él describe esta relación que ha mantenido, esta estrecha comunión, esta estrecha relación. Cristo la describe, o Elena White la describe, o Cristo la escribe en las Escrituras, de acuerdo a Elena White. Cristo las describe como una relación de padre e hijo. Y no hacemos contradecir a Elena White en la misma frase, porque ella dice que Cristo fue engendrado y que Cristo siempre estuvo en estrecha relación con el Padre, y nos está queriendo decir que desde que fue engendrado, siempre. Esto es algo similar a lo que nos presenta la Escritura acerca de la muerte de Judas, ¿no? En un lugar se nos dice que Judas fue y se ahorcó. En otro lugar, Pedro dice que Judas cayó y se rompió la cabeza. Y algunas personas dicen, pues se está contradiciendo el relato. No. Las dos cosas pueden coexistir. Judas pudo haberse ido ahorcado y luego de ahorcado caerse y romperse la cabeza luego de ahorcado. Y pudieron haber encontrado su cuerpo en ese estado, ¿no? Las dos cosas pueden coexistir. No están en oposición ni en contradicción. Podemos afirmar que Cristo es el Hijo engendrado de Dios, es el unigénito de Dios, que esa es la relación que Él guarda con Dios, de padre e hijo, como uno criado junto a Él. Y también podemos afirmar que nunca hubo un tiempo en el que, en la vida de Cristo, que Él no haya mantenido esa relación con Dios. Desde que fue engendrado, siempre ha estado en estrecha comunión con Dios. Y como mencionamos, los dos conceptos bíblicamente coexisten. Vemos que el hecho de que Él eternamente tenga el principado no es la negación de haber sido engendrado. Continuamos ¿verdad? Con este tema. Ahora quisiera que viéramos Mensajes Selectos, tomo 1, página 292, de 1906. Se nos dice así: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje y adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Declara: Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Proverbios 8, 22 al 27. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo.
Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndola resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables, al paso que está encerrado como algo sagrado en luz, inaccesible e incomprensible. Vemos que aquí se nos presenta, o se nos hace la declaración de que el Hijo de Dios existió desde la eternidad. Sin embargo, también se afirma que fue engendrado, y se cita Proverbios 8 de los versículos 22 al 27 para reafirmar o reforzar esta creencia de que el Hijo de Dios fue engendrado. Estuvimos viendo en la cita anterior que en efecto fue engendrado y criado junto al Padre, resaltando la relación paterno-filial que guarda Dios con Cristo. Así que vemos que a pesar de que existe desde la eternidad, también se afirma en la misma cita, igual que en la cita anterior que estuvimos viendo, también se afirma que fue engendrado. Muy interesante. Continuamos viendo este tema. Leemos ahora de Review and Herald del 5 de abril de 1906, página 8. Dice: Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Estaba con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Esta cita nos está hablando de la plena divinidad de Cristo. Por eso nos dice que Cristo es Dios esencialmente en el sentido más elevado. Y se nos dice, estaba con Dios desde toda la eternidad. Así que aparte de hablarnos de la plena divinidad de Cristo, nos habla de una relación que Él guardaba con Dios, estaba junto a Dios, en estrecha comunión con Dios, como hemos visto en la otra cita, desde toda la eternidad. Veamos más citas para considerar esta frase de toda la eternidad, porque naturalmente cuando nosotros escuchamos frases como la que leímos en las primeras citas, como que nunca hubo un tiempo o desde toda la eternidad, pues naturalmente y de primera instancia la definimos según nuestros conceptos y no dejamos que la misma autora explique lo que ella quiere decir desde toda la eternidad y lo que ella quiere decir con que nunca hubo un tiempo. En Signs of the Times, 24 de agosto de 1891, leemos: los términos de esta unidad entre Dios y el hombre en el gran pacto de la redención fueron arreglados con Cristo desde toda la eternidad. Esto nos dice que el pacto de la redención fue arreglado entre Dios y Cristo desde toda la eternidad. ¿Acaso esto significa que el pacto nunca tuvo un origen? Nótese la palabra arreglado. Implica una acción con un origen y un fin. Fue una obra que ocurrió y fue acabada, ¿no? Se establecieron los términos del gran pacto de redención y esto fue entre Dios y Cristo. Y dice que fue desde toda la eternidad. Pero vemos que el pacto, este plan de salvación, este pacto de redención, tiene un autor. Y si tiene un autor, tiene un origen. Y si tiene un origen, comenzó en algún momento. Así que se dice que este pacto de redención es desde toda la eternidad, sin embargo, no se niega que tenga un origen. Y ese origen se encuentra en los consejos entre Dios y su Hijo, en ese consejo de paz que es entre ambos, a dos, como nos dice Zacarías. Veamos la siguiente cita. Se encuentra en Consejo sobre la Educación, en la página 83, párrafo 3. El plan de salvación tuvo su lugar en los consejos del infinito desde toda la eternidad. El Evangelio es la revelación del amor de Dios a los hombres y significa todo lo que es esencial para la felicidad y el bienestar de la humanidad. Esta cita nos dice que el plan de salvación tuvo su lugar desde toda la eternidad. Un plan
tuvo su lugar desde toda la eternidad. Los planes son originados por sus autores, como mencionamos anteriormente. Y dice que tuvo su lugar también como una acción originada y acabada. Hubo un momento en el que este plan surgió y fue compartido. Hubo un momento en donde hubo un consejo entre Dios y Cristo. Pensar que el plan de salvación no tuvo un origen nos hace declarar que Dios no lo planificó con su Hijo. También consideremos lo que nos dice la carta 27 de 1892, párrafo 20. Carta 27, 1892, párrafo 20. Nos dice, el plan de salvación que expresa el amor, la benevolencia de Jesucristo hacia el hombre, fue ideado antes del comienzo del tiempo. Y aquí quiero que veamos cómo se comienza a equiparar desde toda la eternidad, la frase desde toda la eternidad a la frase antes del comienzo del tiempo. Porque se nos dice que el plan de salvación tuvo lugar desde toda la eternidad, y en esta otra declaración que acabamos de leer de la carta 27 de 1892 se nos dice que el plan de salvación fue ideado antes del comienzo del tiempo. Así que cuando se nos habla de toda la eternidad, está hablando de antes del comienzo del tiempo. Pero cosas pueden ocurrir y tener un origen en ese lapso antes del comienzo del tiempo, al cual llamamos eternidad. Nos hacemos, ¿verdad?, la pregunta, ¿cuándo comenzó el tiempo? Para saber a qué lapso se le llama eternidad. Se nos dice en la Educación 273, párrafo 7, entonces se abrirá ante su vista el desarrollo del gran conflicto que se originó antes de que empezara el tiempo y que no acabará hasta que termine. Muy interesante cómo se nos presenta aquí en esta declaración que el gran conflicto se originó antes de que empezara el tiempo. Así que cuando Lucifer y sus ángeles se rebelaron y decidieron hacerle la guerra a Miguel y sus ángeles, a este tiempo o a este lapso ¿verdad?, previo a antes de la creación de este mundo, ¿verdad?, se le llama a un tiempo donde el tiempo todavía no había empezado, ¿verdad?, a un periodo donde todavía lo que llamamos tiempo no había comenzado. Era antes que empezara el tiempo. Muy, muy interesante, ¿no? Y que también quisiera leer algo que nos dice en Signs of the Times, Señales de los Tiempos, del 23 de diciembre de 1897. Nos dice, el gran plan de redención fue establecido antes de la fundación del mundo. Algo muy interesante que quiero que notemos es que se nos dice que el plan de salvación es desde toda la eternidad, o fue arreglado o tuvo su lugar desde toda la eternidad. Luego se nos dice que el plan de salvación fue ideado antes del comienzo del tiempo, y luego se nos habla que fue establecido antes de la fundación del mundo. Y la cita de la educación que vimos nos dice que cuando se originó el conflicto no había tiempo todavía, sino que estábamos en el periodo llamado eternidad. Porque nos dice que el conflicto comenzó antes de que comenzara el tiempo. Así que es muy interesante cómo la eternidad antes del comienzo del tiempo y antes de la fundación del mundo se utilizan intercambiablemente para dar origen al plan de salvación o al plan de redención, que es desde la eternidad, antes del comienzo del tiempo y antes de la fundación del mundo. Así que cuando leemos de toda la eternidad está hablando de un periodo previo a la existencia del tiempo y un periodo antes de la fundación del mundo, específicamente hasta la rebelión de Lucifer, cae dentro de este lapso o de este periodo al cual llamamos eternidad.
Pero en efecto, las cosas que ocurrieron allí tuvieron un origen. La rebelión tuvo un origen en Lucifer. El plan de salvación tuvo un origen en Dios y se compartió los consejos de Dios con su Hijo. Así que el hecho de que algo ocurra en la eternidad no significa que no tenga un origen. No significa que no hubo un momento en el cual llegó a la existencia o surgió. También queremos leer en manuscrito 22 de 1905, párrafo 4. Cristo es declarado en las Escrituras como el Hijo de Dios. Desde toda la eternidad, Él ha sostenido esta relación con Jehová. Antes de que se pusieran los cimientos del mundo, Él, el Hijo unigénito de Dios, se comprometió a convertirse en el Redentor de la raza humana si los hombres pecaban. Así que vemos que desde toda la eternidad, Cristo ha sostenido una relación con Dios de Padre e Hijo. Esta declaración nos dice que las Escrituras declaran a Cristo como el Hijo de Dios, y el Ellen White dice que desde toda la eternidad esta es la relación que Él ha sostenido con Jehová. Esto no niega su engendramiento, pues también declara en la misma cita a Cristo como el unigénito, el único engendrado de Dios. Siempre Cristo ha sido el Hijo de Dios. También leemos en Cada Día con Dios del 29 de abril de 1910. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. Esta cita nos dice algo muy, muy interesante. Nos dice que los ángeles caídos, en su lucha contra Cristo, lo que querían, lo que se esforzaron para ocultar era el hecho de que Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Y en inglés dice only begotten. Y así lo dice la Biblia y así también lo utiliza Ellen White. El único engendrado. Cristo es el único engendrado Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y ellos querían ocultar esta relación que también Ellen White nos dice que es la misma relación que Cristo siempre ha sostenido con su Padre. No hay otra relación que Cristo haya sostenido con Dios que no sea la de Padre e Hijo. Las Escrituras no lo revelan de esta forma y Ellen White hace hincapié en resaltar esta relación como una relación que viene desde la eternidad. Sin embargo, vemos el énfasis que ella pone a través de todos sus escritos, tanto escritos en el siglo XIX como sus escritos en el siglo XX, siguen resaltando el hecho de que Cristo sea el unigénito Hijo de Dios, engendrado, criado con el Padre y manteniendo una relación estrecha de Padre e Hijo entre Dios y Cristo. En Signs of the Times del 30 de mayo de 1895 leemos lo siguiente: una ofrenda completa ha sido hecha, porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. No un hijo por creación, como lo son los ángeles, tampoco un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual con Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nos llama la atención que en esta declaración, ¿verdad? En esta cita, Ellen White define lo que significa un hijo unigénito. Ella dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito y procede a definir lo que es un hijo unigénito. Un hijo unigénito no es un hijo por creación, como los ángeles,
que son creados. Un hijo unigénito no es un hijo por adopción como es el pecador arrepentido y el pecador perdonado, sino que un hijo unigénito es engendrado en la imagen expresa de su Padre, con todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual con Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En este Hijo unigénito, en este Hijo engendrado en la expresa imagen del Padre, de la persona del Padre, en este Hijo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la plenitud de su Padre. Y esto es así desde la eternidad. Desde la eternidad, desde que Cristo fue engendrado en la eternidad, en la expresa imagen del Padre, desde que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, Cristo mantiene esta relación estrecha con su Padre. Y nunca ha habido un tiempo en el que esta relación se haya roto, se haya desvirtuado o haya sido distinto. Así lo presenta Elena de White. Hasta aquí por hoy. Continuaremos más adelante con otras citas y ¿verdad? Estudiando al Hijo de Dios y viendo lo que Elena de White enseñó acerca de él consistentemente. Bendiciones para todos.